para entrar pues a la parte más importante, que es la palabra del Señor. Y deseamos pues darle muchos saludos a los hermanos que están en diferentes partes del mundo, porque bueno, muchos han salido, han emigrado y están pues en Chile, en Perú, en Argentina, y les envían muchos saludos. Entonces reciban pues muchos saludos de esos hermanos, el hermano Antonio Betancourt, la hermana Rebeca Paredes, el hermano Chovioni. Así que reciban pues muchos saludos de esos preciosos hermanos. Estamos muy agradecidos al Señor pues de poder reunirnos nuevamente y verles, ya que extrañábamos estos momentos, ¿no?, de reunirnos, de vernos nuevamente, compartir. Aquí veo a nuestra hermana Rosa Centeno, que había estado pues quebrantada. Damos gracias al Señor de verla aquí, mi hermana, y sea pues muy bienvenida, como el resto de los hermanos, todos los que desean, pues vienen con el deseo de adorar, de servirle al Señor. Reciban también saludos de nuestros hermanos del Barril. Tuvimos el día viernes allá y bueno, de verdad pues todos los cultos son especiales y bueno, es precioso pues estar con gente que ama al Señor y que son tan sencillos, tan humildes para recibir estas cosas de Dios. Y en verdad pues nos gozamos mucho, así que reciban muchos saludos de los hermanos del Barril. Veo por acá un hermano que está con nosotros, no le conozco, pero está bienvenido, no sé su nombre, ¿cómo? Muy bien, sea muy bienvenido, mi hermano, entre nosotros. Y deseamos pues que el tiempo que esté acá con nosotros sea de bendición y que Dios, bueno, unja su corazón en esta mañana. Están contentos esta mañana, desean alabar al Señor, servirle, huir de Él. Hoy deseamos traer un precioso una enseñanza que tal vez no terminemos hoy porque es bastante larga, pero vamos a entrar en estas cosas muy profundas. Y vamos a estar de pie primeramente antes de entrar a estas palabras, a estas cosas maravillosas, vamos a orar al Señor. Amado Dios, gracias te damos, Señor, nuevamente por estos momentos especiales que nos concede estar juntos, de compartir la palabra, Señor, de compartir las cosas sagradas de tus promesas que se hacen presentes delante de nosotros y podemos, Padre, mirarlas cumplidas en este tiempo. Gracias, Señor. Gracias por este pueblo que ama tu palabra, que cree tus promesas, Señor. Gracias por darnos el privilegio de tener este glorioso mensaje que tú enviaste en la voz de un verdadero profeta de Dios, un hombre que enviaste de lo alto, Dios, para mostrar estas cosas y traerlas a cumplimiento como lo prometiste, Señor. Gracias, Padre. Mira la petición de cada corazón en esta mañana, Señor. Tú conoces lo profundo de cada corazón. Nos rendimos ante ti, Señor. Oh Dios, y nos acercamos pues en reverencia y temor reverencial para inquirir de ti una respuesta ante nuestras dudas, nuestras luchas, nuestras peticiones, Señor. Oh, queremos aprender de ti, queremos ser enseñados por ti, Padre eterno. Así que nos rendimos para que tú obres y en esa necesidad que hay, Padre eterno, tú la suplas, tú sanes al enfermo, tú proveas al necesitado. Oh Padre eterno, tú seas el todo en nosotros. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que al salir de aquí salgamos edificados, bendecidos por tu promesa. Oh Dios, ese es nuestro deseo. Concédelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Para gloria tuya lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Vamos a tomar una porción de las Escrituras en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Apocalipsis, capítulo 6. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero traer este tema que es muy tremendo y quiero titularlo El gran día de su ira. El gran día de su ira, la ira de Dios. Vamos a leer el capítulo 6, el verso 12 al 17. Este es el sexto sello. Dice la palabra del Señor: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como a la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Amén. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Dios añada bendiciones a la lectura de su palabra. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Bueno, les decía pues que es un tema muy tremendo, muy controversial, pero que está en las Escrituras, está en la palabra, está allí para ser revelado, porque la promesa era que los sellos iban a ser revelados, y ciertamente con todo nuestro corazón creemos que los sellos fueron abiertos. ¿Es correcto? ¿Usted cree que es así? Esos sellos fueron abiertos y fueron revelados. Que el mundo no lo entendió, que la inmensa mayoría le pasó por alto, eso es otra cosa. Pero el Señor dijo: como ladrón en la noche. ¿Ve? He aquí vendrá el día de Jehová. ¿Ve? He aquí que Él viene como ladrón en la noche. Entonces eso es un misterio. Es algo que viene para revelar la verdad de Dios, para recoger a los que Él escogió, no a los que la iglesia les presentó, ni a los que el mundo les presentó, sino a los que Él escogió. A esos Él vino para recogerlos, para redimirlos. Y para eso Él se reveló a sí mismo en los sellos. Porque la siega de Dios, o el recoger de Él, es Él mismo, porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así que reconocerlo a Él es entrar en esa promesa, reconocer su presencia. Eso fue lo que le dijo Él a Pedro, cuando Él le preguntó a los discípulos: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, unos dijeron Jeremías, Isaías, Elías, Juan el Bautista. Cada uno tenía su visión, cada uno tenía su forma de ver al Hijo del Hombre, es decir, es ver a lo que se estaba manifestando. Y así es hoy. Bueno, unos dicen que Él es Juan el Bautista, unos dicen que Él es el siervo Eliezer, unos dicen que Él es el mensajero,
y todos tienen razón. ¿Ve? Unos dicen que él es pentecostal, que él es católico, que él es bautista, que él es testigo de Jehová. Cada quien tiene su opinión y su idea de lo que Dios es, de lo que es el Hijo del Hombre, de lo que es el Cristo. Y Jesús le dijo a aquellos hombres: ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Y Pedro, con toda la sinceridad y con todo lo que él había visto, le dijo claramente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él fue directo. Él no tuvo medias tintas como algunos tratan de hacer hoy. Oh, hermano, cuidado con eso, no se metan con eso. Pero Pedro tenía algo. Pedro podía tener muchos defectos, que los tenía como usted y como yo. Pero él tenía algo. Él había reconocido que lo que estaba allí era más que un hombre. Era más que un mensajero. Era más que Juan el Bautista. Era más que Elías. Era más que Salomón. Él mismo lo dijo: más que Salomón está aquí. Y Pedro lo sabía y lo creía, porque le había sido revelado. Y eso fue lo que le dijo el Señor Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No fue algo intelectual. No fue una iglesia lo que te reveló eso. No te lo reveló un pastor. No te lo reveló un ministro. No te lo reveló un teólogo. No te lo reveló un sacerdote. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y te digo: tú eres Pedro. Y sobre esa roca, ¿cuál roca? La revelación del Padre. Unos dicen que la roca es Pedro. Otros dicen que la roca era una roca que estaba allí, con eso. Pero la roca sobre la que está basado, él le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Oh, hermano, podemos pasar una semana hablando de eso, de su iglesia. No es la iglesia gentil, no es la iglesia de las edades. Es su iglesia. Sobre esa roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Porque en esa iglesia, en ella, Él iba a ser revelado. El Cristo. Y eso vino a ser cumplido en este día, porque ella es Él. La iglesia, la esposa, llegó a ser el esposo. Y se unió con ella. Y llegaron a ser una sola carne. Y en esa revelación es donde está basada su iglesia. Ahora, hay iglesias, novias y novias. 60 son las reinas, 80 las concubinas, las doncellas 50. Es decir, novias, todo el mundo dice: yo soy la novia. Pero él dice: hay millares y millares y millares de novias, de iglesias, de congregaciones, de todo. Pero una sola es la paloma mía. Una sola es la paloma mía. Sobre ella es vista su gloria. Sobre esa iglesia se manifestó la columna de fuego
lo identificó y probó, diciendo lo mismo: yo soy quien habla contigo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, tenía que venir de esa manera. Tenía que ocultarse de esa forma. Dios probando, mostrándole a quién, a sus hijos, porque fue su promesa. Si la gente pudiera ver eso, cuando él habló a los discípulos y le dijo: el mundo no me verá más. Entonces, ¿cómo es que la gente espera que aparezca un ser celestial y todo el mundo vea la venida? ¿Cómo es que esperan que todo el mundo va a ver la venida del Señor cuando Él mismo dijo: el mundo no me verá más? Pero digo pero vosotros me veréis. Porque yo estaré con vosotros y estaré en vosotros hasta el fin del mundo. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. Que le veríamos, que el mundo no lo iba a ver, pero que nosotros sí le veríamos. Y por eso es que Él viene y se revela, cumpliendo su promesa, cumpliendo su palabra. Me tomaré a mí mismo. Oh, gloria al Señor. Yo les enviaré el Espíritu de verdad. Cuando Él venga, Él los llevará a ustedes a toda verdad. Yo soy la verdad. Cristo, ¿ve? No yo, David Calvo, no. Cristo, Él dijo: yo soy la verdad. Y Él dijo que cuando ese Espíritu viniera, el Espíritu Santo viniera, Él nos llevaría a toda verdad. Es decir, a la plenitud de Cristo. Y eso es lo que se identificó en este día. Y yo sé que hay gente que, bueno, no cree esas cosas. Lo llama doctrina serpiente, lo llama falsa doctrina, lo llama secta. Y probablemente para ellos sea así. Cuando los discípulos salieron anunciando que Jesús había resucitado, bueno, para el resto de sus hermanos era una secta, era una falsa doctrina. El mismo Pablo se encargó de encarcelar a algunos. A Esteban lo apedrearon. ¿Por qué usted cree que apedrearon a Esteban? Por la misma razón por la que lo van a apedrear a usted, al decir que el cumplimiento de estas cosas está entre nosotros. ¿Ve? Es la misma situación. Por eso no entramos en polémica, porque estas cosas no pueden ser dadas a conocer sino por el Espíritu Santo. Yo no les podría a usted convencer de esto. Yo no les podría explicar. Tiene que ser el Espíritu de verdad en usted. Usted tiene que aceptarlo, recibirlo, reconocer lo que ha construido en este día para poder ver a ese Cristo resucitado, para poder ver su venida, para poder ver el cumplimiento de todas las cosas que están allí en las Escrituras y que tienen cumplimiento hoy. Gloria a Dios. El mundo no lo ha reconocido. Las iglesias no lo han reconocido. Los hermanos del mensaje no lo han reconocido. Pero no temáis manada pequeña. Al Padre os ha placido daros el reino. Gloria al Señor. Note lo que Él dijo: manada pequeña. Aleluya. Ahora, cuando estas cosas han venido,
Y Dios las ha probado. Que Dios las probó, no fue el hermano David, no fue el mismo Dios, la misma columna de fuego, los mismos milagros, las mismas señales, el mismo discernimiento, la misma señal mesiánica, la misma unción. Todo teniendo cumplimiento en un hombre, en William Marion Branham. El discernimiento de los pensamientos del corazón, como hizo con la samaritana y con Natanael y con Pedro. La sanidad divina, como hizo con miles y miles de personas allá en Palestina, sanando a los enfermos. La resurrección de un niño en México, de un niño en Finlandia, como hizo Jesús con Lázaro y con aquella niña. Creo que era la hija de Jairo. Eso se volvió a cumplir en este tiempo. En un hombre. Y como para que no haya duda, la misma columna de fuego vino y lo identificó y se dejó fotografiar con él y permitió que esa fotografía fuera examinada por científicos que declararon que es el único ser sobrenatural que se ha dejado fotografiar. Un ser sobrenatural, es lo que ellos pueden decir, un ser sobrenatural. ¿Pero qué es? Cuando Pablo venía respirando todavía odio contra los discípulos de Jesús, camino a Damasco, esa misma columna de fuego lo tumbó del caballo. Cuando Pablo, aturdido, preguntó, Señor, lo llamó Señor, lo llamó Elohim, Señor, ¿quién eres? Él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, la columna de fuego. Y él dijo que él iba a volver a venir y que se iba a volver a encarnar y que iba a volver a aparecer entre nosotros. Y lo hizo. Entonces cuando él lo probó, cuando aquellos pueblos de Israel natural en Palestina vio las mismas señales, los mismos milagros, la multiplicación de los panes y los peces, vio todas esas señales y con todo y eso no creyó, ¿qué quedó para ellos? Juicio. Juicio. Jerusalén fue destruida. Todo ese pueblo fue arrasado. No quedó piedra sobre piedra. Hoy, cuando Él ha venido a las iglesias, que lo esperaban, que tenían su cuadro hecho de cómo Él vendría, cuando Él ha venido, se les ha manifestado, les ha probado por las escrituras, por las señales, por los hechos, les ha probado que Él está aquí entre nosotros otra vez, que es su venida, que es Él, el mismo Jesús, el mismo Dios, el mismo Cristo. Y ellos dan la espalda y dicen doctrina serpiente, falsa doctrina. No es lo mismo que hicieron los fariseos y los saduceos cuando dijeron, este es un Belcebú. Es una cosa tremenda. Es tremendo porque aquel endemoniado que estaba en aquella región de Gadara, que se llamaba, ¿no? Y tenía una legión de demonios, y una legión de demonios lo reconoció a él como el Hijo de Dios. Amén. Cuando Jesús se acercó, aquellos demonios clamaron, ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Altísimo?
El mismo diablo, los mismos demonios reconocieron que ese era el Hijo del Altísimo. Sin embargo, los sacerdotes, los religiosos, los ministros, los pastores, cuando vieron eso dijeron: Belcebú. Ahora los demonios dijeron: Hijo del Altísimo. Los que se supone que te iban a creer dijeron: Belcebú. Y entonces, cuando dice el hermano Branham, pareciera una locura, ¿verdad? Pareciera una paradoja, pero los demonios estaban correctos y los sacerdotes estaban errados. ¿No es el mismo cuadro hoy? Cuando Dios ha traído la señal del Mesías hoy en nuestro medio. Cuando Dios ha traído un mensajero, ha traído la misma columna de fuego, cuando Dios mismo se ha expresado y ha probado estar entre nosotros, y la gente da la espalda y lo llama doctrina serpiente. La serpiente es el diablo, es decir, doctrina del diablo. Hermano, ¿qué queda entonces? El juicio de Dios. Ellos mismos se salen de esa protección que Dios colocó. Y entonces el juicio de Dios es lo que viene. Oh, bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe lo que significa el juicio de Dios? David decía que prefería, ¿cómo era que decía? Caer en... Él prefería su misericordia y no su juicio. Usted no ha visto gente que dice: no, a mí solamente me juzga Dios. ¿Usted sabe lo que es que Dios le juzgue a usted? Esas personas no saben lo que están diciendo. Yo prefiero que me juzgue mi enemigo y que no me juzgue el Señor. Porque su juicio sí es verdad que es terrible. El juicio de Dios no es juego. El juicio de Dios no es una cosa para tomarlo a chiste. Oh, su ira es fuego consumidor. Y nadie escapa de él. Solamente su gracia y su misericordia es lo que nos mantiene en pie. Porque si es por su juicio, oh hermanos, todos estamos destituidos de la gracia. ¿Recuerdan aquella historia que cuenta nuestro hermano Branham de aquel evangelista Daniel Curry? Él se sintió salvo porque él había sido un ministro por 30 años, 40 años y había llevado muchas almas a Cristo. Así que él tuvo un sueño en donde él se vio que él había fallecido. Su alma subió a los cielos. Y cuando llegó allí delante, ya a la puerta del cielo, los ángeles le recibieron y dijeron: ¿cuál es su nombre? Daniel Curry, evangelista de Cristo en la tierra. Comenzaron a revisar y dijeron: mire, usted no está aquí. Oh, eso no puede ser. Yo soy un evangelista. Yo he llevado miles de almas a Cristo. ¿Cómo es que no va a estar mi nombre allí? Revisaron otra vez y dijeron: bueno, no está. Así que lo que le toca es juicio, condenación. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Hay algo que debo hacer? ¿Qué pudiera hacer? Le dijeron: lo único que te queda es apelar al trono de juicio, al gran trono blanco. Y él dijo: entonces apelo al gran trono blanco. Muy bien.
Y entonces él entró en una luz y comenzó a acercarse a aquel trono. Dice que era algo tan puro que allí no había ni el pensamiento del pecado. Y él sintió temor al llegar allí. Cuando se acercó, una voz le dijo: ¿quién se acerca al trono de juicio? Él dijo: Daniel Curry, Señor, evangelista en la tierra. Yo llevé miles de almas al altar, al Señor Jesús, y ahora mi nombre no está en el libro de los cielos. Y aquella voz le dijo: Daniel Curry, ¿has mentido alguna vez? Él pensaba que no. Pero de pronto se acordó de aquellas mentiritas blancas que él decía. De aquellas cosas que él, usted sabe, ponía media torcidas para quedar bien. Pero eso era tan inocente, era algo, tú sabes, como lo llaman, una mentirita blanca. Pero que al llegar a ese trono, esa mentirita blanca se ponía tan negra como el petróleo. Y él tuvo que reconocer: sí, Señor, he mentido. Daniel Curry, ¿has defraudado alguna vez? ¿Has robado alguna vez? Entonces él comenzó a acordarse. Él nunca había atracado un banco, nunca había asaltado a nadie, pero comenzó a recordar cuando hacía esos negocios raros, esas cosas que uno llama de viveza, de picardía, para ganarse un dinerito extra, ¿verdad? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Se acordó de los diezmos, de las ofrendas. Y entonces se dio cuenta que aquello era tan, pero tan oscuro y tan sucio allí delante de ese trono de juicio, que él tuvo que reconocer: sí, Señor, he robado. ¿Has matado alguna vez? Él no había asesinado a nadie. Pero entonces empezó a acordarse cuando se iraba contra su hermano, cuando sin razón aparente o por cualquier cosa estallaba. Y aquello era asesinar su alma. Así que él, ya quebrado totalmente, cayó de rodillas: sí, Señor. Y así continuó. Halló que había adulterado, que había robado, que había matado, que había mentido. Estaba condenado delante de ese trono de juicio. Y cuando esperó ya su sentencia: tu caso es culpable. Ahora viene la sentencia. Y cuando la sentencia iba a venir, dice él que escuchó la voz más dulce que había escuchado en toda su vida. Que dijo: Padre, por cuanto Él se paró por mí, déjame yo pararme por Él. ¡Oh, gloria al Señor! Él recibió el castigo que usted y yo teníamos que recibir. ¡Oh, no apele al juicio de Dios! Porque en ese juicio todos somos faltos. Pero es su gracia, es su misericordia la que nos sostiene, hermano. Gloria al Señor. Eso nos tiene que hacer ser tan pequeños, tan humildes, tan sencillos como lo es Él. Gloria a Dios. Es el juicio de Dios. Después de rechazar eso, después que usted rechaza esa gracia,
no queda sino el juicio de Dios. Y ese juicio de Dios, después que Dios ha enviado a la tierra todas sus promesas, ha enviado su palabra, ha enviado sus mensajeros, ha enviado sus seres vivientes. Porque estamos hablando de ese sexto sello, y ese sexto sello es el juicio de Dios. Es ese juicio viniendo a la tierra. Y está aconteciendo. Se está dando a conocer. Y el mundo no se da cuenta. ¿Ve? Mire, cuando él comenzó a lidiar con el mundo, con los gentiles, porque, como les dije, este pueblo de Israel lo rechazó. Tomó a ese cordero. Ahora, ellos lo rechazaron porque fueron cegados a propósito. Dios los cegó para que el cordero pudiera ser sacrificado allí en la cruz del Calvario. Y entonces él se volvió a los gentiles. Y esto que estamos viendo hoy, este juicio, es el sexto sello, que es abierto. Ahora, permítame resumirles rápidamente estos primeros 5 sellos que fueron abiertos y que se fueron a dar a conocer. El primer sello que salió, eso es Apocalipsis capítulo, déjenme buscarlo acá. Es el capítulo 5 de Apocalipsis, o el capítulo 6, allí comienza los sellos. Había un libro, y ese libro es el libro de la redención, y estaba sellado con 7 sellos. Usted sabe eso, no quiero repasarlo un poco. Cuando el Cordero aparece, es el Cordero el que abre los sellos. Es el único digno de tomar ese libro y abrirlo, es el Cordero de Dios. ¿Sí? Es el único digno. Ninguno era digno, por lo que le acabo de explicar, de ese trono de juicio, de ese trono blanco. Pero hubo uno que fue digno, que fue sumergido en la sangre del Cordero y que fue redimido y se paró y pudo tomar el libro de la mano del que estaba sentado en el trono y desató los sellos y los abrió. Lo expresó, lo reveló. El mundo no lo entendió, pero los sellos fueron abiertos. Eso es otro tema que es polémico y que pasaríamos mucho tiempo en eso. Pero vea, cuando él abre el primer sello, cuando el primer sello es abierto, sale que dice un caballo blanco, ¿verdad? Con un jinete cabalgando, que le fue dada una corona. Ese primer sello que sale, ese jinete que sale en un caballo blanco, es el anticristo. Porque se nos ha dado la idea de que el anticristo es un tipo por allí que va a venir muy... Yo soy el anticristo. Pero resulta que el anticristo es tan religioso que va a engañar al mundo entero. Y lo engañó. Entonces la gente cree que el anticristo es un tipo que viene con unos números aquí pegados en la frente, que un dictador. No. El anticristo es un espíritu de bondad, de mansedumbre, de religiosidad, de buena gente. Es tan buena gente ese anticristo, que besa a los niños, que apareció cabalgando un caballo blanco, blanquísimo, porque era algo tan inocente
Y comenzó en la primera edad. ¿Y sabe lo que era ese espíritu? ¿Cómo comenzó ese anticristo? Tan inocente como una paloma y como un caballo blanco. Ese anticristo comenzó entre los creyentes de la primera edad, de la edad primitiva, diciendo que por cuanto habían hermanos que eran, usted sabe, más entendidos, más ancianos, sería bueno que esos hermanos fueran sobresalientes y los pusieran, usted sabe, como maestros, como gente que fuera de autoridad. Caramba, ¿quién se podía oponer a eso? Y muchos creyentes, la inmensa mayoría, cayó en el juego. Y dijo, oye, es verdad. Como este hermano, oye, no vemos que es entendido, sabe muchas cosas, vamos a ponerlo como un obispo, como un arzobispo. Vamos a nombrar unos jefes que sean los que decidan por los demás. Y así se fueron estableciendo. Y entraron en una cosa que la Biblia llama los hechos de los nicolaitas. Nicolaísmo es una palabra griega compuesta, que es nikao y laico, que significa conquistar al laico, es decir, conquistar a la congregación. Y ese fue ese espíritu que comenzó a conquistar al laico, comenzó a decirle al creyente lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. ¿Ve? Y entonces comenzó a reemplazar la guianza del Espíritu Santo, que tiene que estar en todo creyente, comenzó a ser sustituida por la enseñanza de un hombre que les tenía que decir cómo van a hacer las cosas. Así es. Y entonces ese espíritu comenzó a avanzar, y a medida que pasó el tiempo, pasaron los años, esa jerarquía comenzó a tener poder. Y cuando esa jerarquía se sintió ya con suficiente poder, entonces decidió bajarse del caballo blanco y montarse en un caballo rojo, que es el segundo sello. Pero es el mismo jinete, es el mismo individuo, es el mismo espíritu, cambiando de un jinete, de un caballo blanco, de inocencia, de pureza, a un caballo rojo, en donde él dijo, como ya yo tengo autoridad, entonces si tú no haces lo que yo digo, yo te voy a perseguir. Y te voy a sacar de la sangre. Y así entonces, con ese poder jerárquico, lo unió al poder político y entonces estableció leyes. Esta es la ley de Dios y era su propia ley. Entonces el que no se regía por esa jerarquía comenzó a ser perseguido. Y ese jinete entonces develó su naturaleza derramando la sangre de los justos, de los que pensaban diferente. ¿Ve? Por eso es un caballo rojo. Entonces ellos dicen, nosotros somos paz y amor, pero si me contradices, ¿ve?, te mato. No queremos pelear contigo, así que sométete. Queremos es la paz, pero la paz de los cementerios. ¿Me entiende lo que le quiero decir? ¿Ve? Así que ese caballo, ahora ese jinete, comenzó a cabalgar un caballo rojo de sangre, de muerte, de persecución. ¿Ve? Ahora, aquí hay algo muy tremendo.
Porque cuando ese jinete salió, cuando ese espíritu salió, Dios también envió un espíritu de un ser viviente. Y un ser viviente es una vida, es decir, es un poder de vida. Y cuando el caballo blanco salió con su jinete de anticristo, Dios envió un ser viviente que tenía un rostro de león. Y eso era la palabra pura. Aquellos que resistieron a ese espíritu anticristo lo hicieron por medio del poder de vida de quedarse con la palabra. No con la jerarquía, sino con la palabra. Por eso es que siempre hemos recalcado, usted no le puede decir amén a todo lo que el predicador diga. Usted tiene que decirle amén a lo que Dios le revele. Amén. ¿Ve? Ellos no se dan cuenta, pero usted ve a esos predicadores que le dicen a la congregación, digan amén, hermano. Pero ¿por qué usted va a decir amén a algo que usted no ve, no entiende? Entonces la gente dice amén bueno, amén, pero no sabe a qué le está diciendo amén. ¿Y si yo le digo un disparate? ¿Y si yo le digo una idea que a mí se me ocurrió y que no es más que una blasfemia, y me paro aquí a decir esa blasfemia, ese disparate, y le digo, dígame? Y usted dice amén. ¿A qué le está diciendo usted amén? ¿Ve por qué es que ese espíritu de león llegó a ellos? Porque cuando eso jerarquía le decía, diga amén, ellos decían, no puedo decirle amén a lo que Dios no me ha revelado. Entonces usted dígale amén a lo que Dios le reveló. Y si el predicador está aquí y dice algo que cuadra con las escrituras porque usted lo ve, entonces diga amén. ¿Es así o no es así? Entonces diga amén. Pero si usted no lo ve, entonces usted guarde su paz hasta que Dios se lo revele, si Dios se lo quiere revelar. Entonces cuando Dios se lo revele, usted dígale amén y quédese con esa palabra. Pero es Dios en usted, es ese espíritu, es ese ser viviente, parado, dándole a usted ese espíritu de vida. Y cuando este caballo, este jinete, tomó entonces el caballo rojo de persecución, Dios envió al creyente genuino un espíritu de sacrificio, un ser viviente, un espíritu de vida, con un rostro de buey, de sacrificio. Así que cuando la persecución vino, ellos entonces entraron en ese espíritu de sacrificio y ofrecieron sus vidas. Los mataron, los aserraron, los despellejaron, torturaron, los quemaron. Y ellos iban gozosos entregando su vida. Eso era un espíritu de vida en ellos, hermano. Enviado de Dios. Enviado de Dios. Cuenta la historia de los mártires, escrita por un hombre llamado Fox. John Fox escribió la historia de los mártires. Cuenta que iba a una fila, iba uno de estos, una fila de hombres que habían sido condenados por herejes por la iglesia. La iglesia los condenaba de herejes y los mataba. Entonces la condena era que ellos iban a caer en un lago congelado, de hielo. O sea, el lago, ellos caían allí, morían por hipotermia, pues. Iban sin ropa, iban desnudos, los ponían en fila y los lanzaban a ese lago a verlos morir allí. Y resulta que cuando iba la fila de aquellos hombres, ellos iban cantándole al Señor.
batiendo las palmas y alabando a Dios. Y los soldados que veían aquel cuadro estaban sorprendidos. Bueno, esta gente va a la muerte y con ese gozo y había uno de los que iban en la fila que estaba como temeroso, dudando. Entonces les gritaba: bueno, si se quieren salvar, renieguen de esa herejía que ustedes creen y acepten la iglesia. Y ellos no aceptaban. Y cuando le hicieron la pregunta por última vez, uno de ellos dudó. Y le dijeron: ¿tú quieres salvarte? Sí, yo quiero salvarme. Entonces, acepta el credo de la iglesia. Y él aceptó. Prefirió salvar su vida física que su alma. Pero uno de los soldados, viendo el cuadro, dijo: yo puedo tomar su lugar. ¿Cómo es la cosa? Que si puedo tomar yo su lugar, dijo el soldado. Dijo: bueno, sí puedes, entonces yo tomo el lugar de él. Se quitó la ropa y se unió al grupo y empezó a cantar: alabado sea el Señor. Y fue y entregó su vida. Un espíritu de sacrificio, un espíritu de... Y ocurrieron cosas tremendas en esa época. Había un creyente llamado Jerónimo, creo que se llamaba Jerónimo, y a él lo acusaron también, lo encontraron culpable de herejía y bueno, todo eso que hacía la iglesia para perseguir a los santos. Y el hombre estaba tan lleno del Espíritu Santo que a él le colgaron una rueda de molino en el cuello. Una rueda de molino es una piedra así inmensa, ¿sabe?, con que molían antes el grano. Entonces le colgaron eso en el cuello y lo tiraron al río para que se ahogara. Y el hombre estaba tan lleno del Espíritu Santo que el hombre, cuando cayó al río, flotó. La piedra flotó y él salió a medio cuerpo del agua y comenzó a predicar a la gente, a decirle que sean salvos, a predicarle a Cristo. Y muchos allí, viendo aquello, se convirtieron al Señor. Y después que él oró por ellos, dijo: bueno, ahora sí, Señor, despídeme en paz. Y se hundió y murió. Esas son cosas que están relatadas en ese libro, Los Mártires de Fox. Pero ese fue ese espíritu de ese ser viviente con rostro de buey que estaba en el creyente, que estaba en los hijos de esa edad, de esas edades. Luego, cuando se abrió el tercer sello, lo que aparece es un caballo negro y es el mismo jinete cabalgando, pero ahora en un caballo negro, y lo que está haciendo es que está obteniendo la riqueza del mundo. Está vendiendo la palabra. Entonces unió los tres poderes: el poder religioso, el poder político, y en el caballo negro entonces toma el poder económico. Porque entonces comenzó a acumular riqueza y a hacerse poderosísimo económicamente, ese espíritu o esa jerarquía eclesiástica, y se hizo muy rica vendiendo la palabra. Entonces Dios envió un espíritu también, al tercer espíritu o al tercer ser viviente, que tenía rostro de hombre, es decir, la sabiduría, la inteligencia del hombre. Y por eso es que salió Martín Lutero, un sacerdote católico, pero un hombre, bueno, extraordinariamente culto. Hablaba 5 o 6 idiomas, conocía el arameo, el griego, el hebreo,
lenguas antiguas, y era un hombre preparadísimo. Y ese hombre se enfrentó a la jerarquía católica. Usted conoce la historia, lo iban entonces a matar, lo juzgaron. Sí, hermano, dígame. Correctamente. Martín Lutero. Así que él salió y fue cuando hubo aquel cisma, la reforma y todo eso. Pero eso lo hicieron hombres muy preparados. Ese era el Espíritu de Dios en ellos. Luego vino Juan Wesley, otro extraordinario teólogo, un evangelista. Desde los tiempos de Pablo no había un hombre tan extraordinario como Juan Wesley para predicar el evangelio. Él fue el que hizo, fundó pues la iglesia metodista. Ellos tenían un método, por eso lo llamamos metodista. Él se paraba a las 4 de la mañana y durante 60 años que vivió, él 66 años, todos los días se paraba a las 4 de la mañana y comenzaba su primer sermón a las 5 de la mañana. Predicaba 3 y 4 veces al día. En una ciudad, en otra, recorrió cientos de kilómetros por toda Europa predicando, llevando el evangelio. Y dice que nunca se desanimó, nunca se enfermó. Todos los días. Y era que estudiaba. Predicaba en la mañana, luego iba a clases de teología, luego daba clases de idiomas, luego iba hacia otro culto en la tarde, luego iba a otra clase más. Y así todos los días de su vida. Un hombre incansable. Era un espíritu que estaba allí. Era ese espíritu, ese ser viviente, con rostro de hombre. Y finalmente el último caballo que aparece, que es el caballo amarillo, cuyo nombre es muerte, entonces que toma el control de todo. Porque ya tiene el poder político, el poder económico, el poder religioso. Y entonces esa jerarquía toma el control de todo el sistema político, económico, religioso del mundo entero, y su nombre es muerte. Y cuando ese espíritu comienza a cabalgar, entonces Dios envía también su espíritu. ¿Y cuál es ese espíritu? Un águila volando, un profeta. Un verdadero profeta de Dios viene para revelar todos los misterios, porque aquel es el caballo de muerte, el caballo amarillo cuyo nombre es muerte, pero este es el poder cuyo nombre es vida. Y entonces entra ese sello trayendo la revelación de todo lo que Dios escribió en la Biblia. Ese espíritu, ese ser viviente, lo revela todo. Viene y restaura la sana doctrina, la doctrina apostólica, porque durante este tiempo de las edades muchas cosas quedaron ocultas, muchas cosas se desviaron, pero cuando viene este profeta, él coloca todo en orden, él restaura todo. ¿Por qué? Porque viene la culminación, la consumación de toda la obra de Dios. Así que él pone todo en orden. Y el quinto sello ya se refiere a aquellos judíos que fueron cegados, ¿sabe? Les dije al principio que fueron cegados para que ellos crucificaran al Señor. Y ellos, mientras Dios está lidiando con los gentiles, estos judíos están atravesando por tribulación, por juicio, ¿ve? Han sido perseguidos, masacrados, todos esos judíos ortodoxos. Entonces ellos los hallamos allí en el quinto sello como almas bajo el altar, clamando por venganza. ¿Hasta cuándo, Señor, no vengan nuestras vidas de los que hieren la tierra? ¿Ve?
Ellos están clamando por venganza y les son dadas vestiduras blancas. Les he dicho hasta que se ha completado el número de sus consiervos. Estoy repasando todo esto rápido porque esto está por todas las escrituras. Cuando les dice hasta que se ha completado el número de sus consiervos, esos son los 144,000 que salen luego del sexto sello. Y luego de eso entonces, después vea todo lo que ha ocurrido, vea todo lo que Dios ha revelado, cómo Dios ha traído a sus seres vivientes, cómo Dios ha traído a sus profetas, a sus mensajeros, cómo Dios le ha dado toda la oportunidad al mundo para que sea salvo, y el mundo rechazó todo aquello. El mundo rechazó al mismo Señor cuando vino en su segunda venida. Yo sé que eso es tremendo, es polémico. Habrá gente que verá este video y que, bueno, no estará de acuerdo. Yo entiendo perfectamente que haya gente que no está de acuerdo con eso, pero es así. En su segunda venida Él fue rechazado por el mundo, por las iglesias, por los fundamentalistas, por los religiosos, por los teólogos. ¿Por qué? Porque ellos hicieron su cuadro de cómo era que tenía que venir el Señor, y resulta que Dios cumple su promesa, la cumple de una manera tan diferente a como ellos se lo imaginaron, que cuando ellos ven el cumplimiento dicen, no, eso no puede ser. Pero sí, sí es. Es lo que pasó con Jesús. Aquellos fariseos, saduceos, herodianos, todos aquellos escribas, esenios, todos esos, iglesias, esperaban al Mesías. Unos lo esperaban que viniera en una nube, bajando con una tremenda espada y un caballo, y comenzara a cortar cabezas de romanos. Otros esperaban que viniera bajando en una escalera y llegara ante el sacerdote y con vestiduras, usted sabe, de oro y todo eso. Otros lo esperaban que viniera del desierto en un caballo con una horda de ángeles y arrasara con todos esos romanos y matara a todo el que no estuviera, al que no fuera de la iglesia que ellos pertenecían. Y así lo espera la gente. Esperan un tremendo espectáculo, están esperando que se abra en el cielo un portal místico y aparezca un personaje con una túnica y barba y venga y diga, yo soy Jesús, suban aquí los que están conmigo. Entonces, si usted es evangélico, entonces usted sube. El católico quedó por fuera. Si usted es católico, entonces usted que va a subir. El evangélico por fuera. El testigo de Jehová, lo mismo. El otro, lo mismo. Y así era que la gente lo esperaba en aquel día, en aquel tiempo. Y de pronto aparece un muchachito, un bebecito en un pesebre lleno de estiércol, hediondo, de una muchachita, de un carpintero. Y allí nació. Y cuando el sacerdote vio aquello, que dijo, bueno, este es el Mesías. Pero no puede ser. El Mesías tiene que venir, usted sabe, una cuna de oro. ¿Cómo va a venir un pesebre? Eso no es así. Pero había pastores en el campo que los ángeles le aparecieron y le dijeron, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo. Ellos lo creyeron. Esos pastores creyeron lo que vieron. Y cuando vinieron, llegaron ante el bebecito. Como ellos no tenían ninguna idea, como ellos no estaban esperando, ni habían estudiado, ni se habían llenado la cabeza de todas esas ideas religiosas, ellos creyeron. Y cuando vieron al bebé, dijeron, este es lo que nos fue anunciado. Y adoraron. Entonces, cuando Dios viene y cumple su promesa, y su promesa está cumplida, aquel creyente sencillo, que no tiene todas esas ideas religiosas en la cabeza, cuando ve el cumplimiento, hace lo que hizo Natanael. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo manifestarse. Entonces aparecen pues los fundamentalistas. No, hermano, tiene que tener cuidado con eso. Usted sabe que los sellos fueron abiertos, o sea, fueron abiertos, pero no fueron abiertos. El Señor vino, pero todavía no ha venido. Yo no entiendo eso de verdad. Yo no entiendo eso, cómo es que alguien dice, no, hermano,
hubo un rapto, sí, hubo un rapto espiritual, pero hay un rapto físico. ¿Y dónde está eso en la Biblia, hermano? ¿Dónde es que dice la Biblia, por ejemplo, que cuando Enoc subió, primero subió el espíritu y después él siguió caminando y después fue que subió el cuerpo? Porque no fue raptado. ¿Y dónde dice la Biblia que cuando Elías fue raptado, Elías venía caminando y primero subió espiritualmente y se fue? Quedó sin espíritu. Y después, con el tiempo, fue que entonces llegó el Señor, envió una columna de fuego y levantó el cuerpo. ¿Es así como dice la Biblia que es? El rapto. Y cuando el Señor Jesús fue raptado, resucitado, después de la resurrección, que caminó con los apóstoles, con aquellas personas, caminó 40 días y le estuvo predicando sobre el reino. Y después allí en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 11, que aparece que él está allí y fue alzado al cielo. ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo fue que ocurrió? Jesús dijo, no, primero voy a subir espiritualmente. Y después entonces subo con el cuerpo. Así es como, ve usted por qué la gente. Mire, si el rapto aconteció y el profeta dijo, nos estamos moviendo el rapto, entonces el rapto aconteció. Quizás usted no lo entiende, pero si dijo que aconteció, entonces aconteció. Cuando usted salga de esas ideas religiosas y crea lo que Dios ha hecho, entonces usted verá el rapto acontecido, verá el rapto cumplido. Pero el que quiere contender, que contienda. Yo no voy a discutir eso. Yo sé lo que he visto, yo sé lo que he creído y reconozco que hubo un rapto. Y es un solo rapto, no son 2 ni 3. No es medio rapto de un lado y medio rapto de otro lado. No, es un rapto que hay, uno solo. Y eso aconteció. Y aconteció cuando el Cordero tomó el libro y desató los sellos. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, usted lo crea o no lo crea, ya eso es cosa suya y Dios. Pero la Biblia dice que cuando el Cordero toma el libro, ya el tiempo no es más. O sea que ya el rapto aconteció. Y los sellos están abiertos. La revelación de los 7 sellos. ¿Ve? Si usted cree que los sellos fueron revelados, entonces tiene que creer que el rapto aconteció. Porque para que los sellos fueran revelados, el Cordero se tuvo que levantar del trono de misericordia, del trono de intercesión. Él no se podía parar de allí. Es decir, para que el sello fuera abierto, y el primer sello que se abre es el 7º sello. Eso es otra cosa más. Entonces, para que el sello fuera abierto, el Cordero que había estado durante siglos y edades haciendo intercesión en el trono de misericordia, poniendo la sangre allí, para que él pudiera tomar el libro y desatar los sellos, tenía que pararse de ese trono. Tenía que dejar de ser el intercesor para pararse y tomar el libro y desatar los sellos. Entonces, para él pararse de allí, tenían que estar ya todos completos. Él no se podía parar de allí si el último de los redimidos no había entrado. Mientras hubiera todavía uno por redimir, él tenía que quedarse en el trono de intercesión y los sellos no podían ser revelados. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, eso es contrario a lo que piensa la mayoría. Sí, es contrario a lo que piensa la mayoría. Quizás es contrario a lo que muchos creen, pero es la verdad. La sangre tenía que estar en el propiciatorio para que pudiera haber redención. Si él se levantó de ese trono de redención,
es porque ya el último redimido entró donde tenía que entrar. Y él se paró y tomó el libro. Si no es así, entonces los sellos no fueron abiertos. Si los sellos no fueron abiertos, el Cordero no se levantó del trono. Si los sellos no fueron abiertos, William Branham no predicó ningún mensaje. Porque William Branham es el séptimo ángel. Y el séptimo ángel era el que revelaba el misterio. Entonces el hermano Branham, de razón que hay algunos que dicen que el hermano Branham tiene que volver otra vez, son los que tienen la idea del retorno. Dicen que el hermano Branham va a resucitar y que va a venir otra vez, entonces ahora sí va a abrir los sellos. Va a abrir el último sello que queda. Porque ellos dicen que se abrieron 6 sellos, pero el séptimo no se abrió. Pero ¿cómo no se va a abrir el séptimo sello si es el primero que se abre? Y lo revela todo. O sea, si se revelaron los 6 es porque el séptimo se reveló, porque es el que revela. Correcto. Eso es lo que está pasando hoy. Entonces, si los sellos fueron abiertos, el Cordero ya no está en el... A menos que usted crea que Él se levantó del trono de redención, tomó el libro, abrió 6 sellos, guardó uno y se volvió a sentar otra vez. Para seguir todavía haciendo... pero eso no cuadra. ¿Verdad que no cuadra? La Biblia dice que Él se levantó y tomó el libro y desató los 7 sellos. Los desató. Que haya personas que quieran forzar la situación, dislocar la escritura para meter otra cosa allí, bueno, allá ellos. Pero yo lo que veo es que los sellos fueron abiertos todos. Los 7 sellos fueron abiertos. Y cuando se abrió ese sello, el séptimo sello, o es el primero que se abre, cuando Él abre el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto sello, es porque el tiempo ha terminado. ¿Y sabe por qué ha terminado? Porque en el primer sello hay un ser viviente. En el segundo sale otro ser viviente. En el tercero y en el cuarto. Pero ya en el quinto y en el sexto no hay ser viviente. No hay ningún ser viviente anunciando el sello. ¿Por qué? Porque el tiempo terminó. Y esto que ocurre, que es revelado en el sexto, en el quinto, el sexto y aún el séptimo sello, sucede del otro lado de la edad del Evangelio. Ahora, eso es profundo. Y lo vamos a ver. Esto no lo está inventando el hermano David. Oiga bien. Y a los hermanos que verán este video, porque este video va a ser publicado y hay muchas personas que lo van a ver. Si usted no está de acuerdo, estoy hablando a la audiencia afuera, la que va a ver este video, si usted no está de acuerdo con esto, yo no tengo problema con eso. Es decir, si usted no ve este cuadro, yo no le voy a decir usted está errado, usted está fuera, usted no es un hijo de Dios, usted está perdido. No, no, no. Nada de eso. Si usted no lo ve, no lo ve. No le diga amén. Pero examínelo. Y si usted ve que es correcto, créalo. Si usted cree que está errado, ore por mí. Porque yo quiero estar correcto. ¿Sí? Yo quiero estar en lo correcto. Entonces, si usted ve estas cosas, ve este video, y usted dice, oye, eso está todo enredado, eso no es verdad, eso no es así. Entonces,
Usted pudiera escribirme y decirme cómo es y orar por mí y decirme cómo son las cosas. Yo lo aceptaría también con todo mi corazón. Examinaría lo que usted me está diciendo. ¿Ve? ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque el único que puede revelar esto es ese Cordero. Amén. Sí, Señor. Yo no se lo puedo revelar. Ahora, yo voy a hacer lo mejor posible dentro de mi esfuerzo, de lo mejor que sé, para presentarlo. Pero que Dios sea mi testigo, sea el Cordero quien lo revele al corazón del que tenga que revelarlo. Por eso es que le digo, si usted considera que esto está errado, ore por mí, porque yo quiero estar correcto. Yo no quiero estar errado. ¿Ve? Pero esto no lo está diciendo el hermano David cuando digo que esto está del otro lado del Evangelio. Esto lo dice el hermano Branham en el libro de los sellos, en la página 383, en el párrafo 190. Párrafo 383, el párrafo, página 383, párrafo 190 del libro de los sellos. Este es el sexto sello. El profeta dice, ahora, noten, regresemos al versículo 12, noten, nada de ser viviente. ¿Ve? Ese es el versículo 12, para dar comienzo a nuestro sello, para ver su apertura. No hay representación de ningún ser viviente aquí, como tampoco lo hubo en el quinto sello. ¿Por qué? Porque esto sucede del otro lado de la edad del Evangelio. ¿Sí? Del otro lado de la edad del Evangelio. Dentro del tiempo de la tribulación. Este sexto sello es el tiempo de la tribulación. Es lo que sucede allí. La novia ya habrá subido. ¿Ven? No hay ningún ser viviente allí para pronunciarlo. Es solamente ahora. Aquí Dios ya no está lidiando con la iglesia. Ya ha subido. Tenga en cuenta eso. Tenga presente eso. Vean. Él está lidiando con Israel. Vean. Esto ya es del otro lado. Esto es cuando Israel recibe el mensaje del reino. Por medio de los dos profetas de Apocalipsis 11. Recuerden, Israel es una nación, la nación y los siervos de Dios. Cuando Israel es atraída, será a una escala nacional. Gloria al Señor. ¿Ve? Es del otro lado del Evangelio. Del otro lado del Evangelio. ¿No ve? ¿No puede ver? Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, la iglesia ha subido. Ya no está sobre la tierra. Y él está lidiando con Israel. El asunto es que la gente piensa que Israel es una nación del mundo. Es un pueblo terrenal. Pero lo hemos explicado antes. ¿Ve? Y Pablo lo dice. No todo el que es descendiente de Abraham es de Israel, sino aquellos que nacieron por la promesa. ¿Y cuál es la promesa, hermano? La promesa es Cristo. Entonces, si usted nació de Cristo, usted es una simiente de Abraham. Es una simiente de la promesa. Usted es un hijo de Israel, del verdadero Israel. Yo espero, Dios mediante, el próximo domingo tener más tiempo para mostrar más este cuadro, porque este cuadro se amplía y nos toca a nosotros. Israel es una nación, pero no es una nación del mundo. Recuerde, es una ciudad celestial, cuyo arquitecto y creador es Dios, y usted pertenece a ese reino. Usted nació allí. Usted es de allí. Somos ciudadanos celestiales porque somos ciudadanos de Israel.
hijos e hijas de Dios, viviendo bajo una naturaleza celestial, porque nacimos de lo celestial. Entonces los hijos de Israel es una persona caminando en el mundo con una promesa, con una bendición, porque donde quiera que está un hijo de Israel, allí está la bendición de Dios. Créalo y véalo probarse vez tras vez en lo natural y en lo espiritual. ¿Sí? Donde está un hijo de Israel, ahí está la bendición del Señor, ahí está la bendición de Dios. Y el núcleo, la gente, sus amados se benefician de eso. ¿Sí? Israel es la bendición de Dios sobre la tierra. Israel no es una tierra, una ciudad, ya un país. Israel es una bendición. Donde está un hijo de Israel, allí está la bendición de Dios. Crea eso. Ahora, hay muchas otras cosas que tienen que ver con eso, que tienen que ver con tu vida, que tienen que ver con tu forma de ser, con tu forma de actuar, con lo que tú crees, con lo que tú recibes. Israel no es bendecido si no está en su tierra. Y cuando nos salimos de eso, cuando entramos en el terreno del enemigo, entonces allí es donde vienen los problemas. Pero cuando usted vuelve a su tierra, y su tierra es el Espíritu Santo, su tierra es la palabra revelada en tu corazón, usted regresa a eso, usted verá que allí es prosperado, allí es bendecido. Eso es Israel. Dios no está lidiando con la iglesia, está lidiando con Israel. La iglesia ya subió, ya no está sobre la tierra. Si quiere hablar a la iglesia por medio de seres vivientes, Él le habló a la iglesia por medio de el león, por medio del buey, por medio del hombre, por medio del águila volando. Él le habló a la iglesia. Pero a Israel, Él le habla por medio de su profeta. Y en este tiempo, en este día, es por medio de los dos testigos, los dos ungidos de Apocalipsis 11, los dos profetas. Esos dos profetas que vienen hoy a hablarle a Israel mientras el mundo está en juicio, mientras los juicios están cayendo en el mundo, esos dos profetas vienen a hablarle a los hijos de Israel. Esos dos profetas son el Alfa y la Omega, el primero y el último, el esposo y la esposa en una sola carne. Amén. Son los dos testigos, los dos ungidos. Ezequiel capítulo 4 los prueba, los muestra allí. Son el ministerio de Moisés y Elías en un individuo, y allí está Jesucristo mismo dándose a conocer. Amén. Por eso es que Él dice, es la edad después del Evangelio. Ya no está en el Evangelio terrenal, pero ahora hemos entrado al reino de los cielos. Por eso Él dijo, el reino de los cielos entre vosotros está. Amén. Aleluya. Mi reino no es de este mundo, pero el reino de los cielos entre vosotros está. Gloria al Señor. Y Pablo mismo, vamos a leer allí en Hebreos capítulo 6, quizás lleguemos hasta acá, para el próximo domingo entonces, entrar más profundamente en estas cosas y verlas más claramente. Hebreos capítulo 6. Porque, como les decía, muchas personas pudieran ver este video y bueno, algunos se escandalizan. Y bueno, usted sabe, nosotros no queremos escandalizar a nadie, ni queremos contender con nadie, solo queremos presentar lo que está aquí delante de nosotros y en el mensaje y en las escrituras. Y Pablo lo dijo. Una vez yo le cité esto a un hermano y él se escandalizó y bueno, eso fue para él un choque muy fuerte. Y yo entendí que traté de digamos, de no continuar avanzando, porque entendí que él
se iba a poner a contender y yo no quería contender con él. Pero yo le cité eso allí, donde Pablo dice, Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Okay? Dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, es Pablo que lo está diciendo. Vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Eh? ¿De qué está hablando? De ese evangelio. Por eso que el profeta dice, estamos del otro lado del evangelio. Porque ese hermano entendió que era que yo estaba renegando del evangelio. No estoy renegando del evangelio. Sencillamente que estoy dando un paso más adelante, dejando estas cosas atrás. ¿Entiende? Como que yo le diga, mire, vamos a empezar con la suma, la resta, la multiplicación, la división. Y estamos en eso, estamos instruidos en eso, ya estamos instruidos. Pero entonces llegamos a un momento en que comenzamos a avanzar un poco más y entramos a la álgebra, y entramos a los algoritmos, y entonces entramos aquí sí a las derivadas, y al límite, y ya son cosas mucho más profundas, ¿verdad? Entonces alguien me diga, no, tú estás renegando de la suma y la resta. No, es que la suma y la resta son parte de eso, pero esto es más profundo todavía. Pero gente que se quiere quedar en la suma, en la resta, en la división, en la multiplicación y no salir de allí, se quedan allí solamente. Imagínense un niño que va en la escuela avanzando y de repente se estanca en eso y de ahí no quiere aprender más, sino quedarse solamente suma, resta, multiplicación. Es un problema, ¿verdad? Es un problema. Pero tiene que seguir avanzando, Ahora, si usted no ha avanzado todavía y todavía necesita suma, resta, multiplicación y división, entonces quédese allí hasta que usted domine eso bien, para entrar entonces en las cosas profundas. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Tiene que ser el Espíritu de Dios guiándole y mostrándole estas cosas para que usted pueda tener firmeza en el absoluto. Usted no puede basar su fe en lo que yo le estoy diciendo. Yo solamente lo estoy exponiendo. Usted tiene que entrar en estas cosas profundamente y ver las Escrituras y que Dios lo revele si es la voluntad de Dios. Entonces usted anclará en el fundamento, porque usted por sí mismo ha visto la revelación de estas cosas. Amén. Así es como ocurren las cosas. Es como yo le explicaba a una amiguita, como yo soy contador público, ella me estaba pidiendo que le explique un cierre de ejercicio económico. Entonces el cierre de ejercicio económico es la parte ya final. Usted tiene que ya venir asentando los asientos, haciendo las conciliaciones, cuadrando los impuestos, todo eso, hasta que llegamos al final y al final cerramos. Y entonces en el cierre es que hay que hacer un procedimiento y todo eso. Entonces cuando ella se presentó para que yo le explicara el cierre del procedimiento, ella todavía no había sentado, no había hecho esto, no había hecho lo otro. Y yo, no, pero es que tienen que tener esto. No, es que yo no sé eso. Bueno, pero es que no tengo el tiempo para explicártelo. Porque el cierre ya es lo último, ¿me entiendes? Si tú todavía no sabes asentar los asientos, hacer esas cosas que son la carpintería, que es lo básico, oye, cuando llegues aquí te vas a enredar. Te vas a enredar porque y en 2 horas no te puedo explicar todo ese proceso. Ya tú tienes que saber eso para entonces entrar al cierre. Ahora, si tú quieres, entonces nos vamos atrás y te empiezo a explicar primero aquello antes de explicarte el cierre. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Así es, cuando entramos en estas cosas, en este 7º sello, si usted no cree, si usted todavía duda y todavía está luchando con el último y que entre el último y que salva las almas y el evangelio, el rudimento y el bautismo y todavía está allí preparándose y todavía, bueno, mejor que se devuelva y comience desde cero y siga dándole ahí hasta que llegue a un momento en que pueda dominar para poder entrar al cierre. Porque si entra al cierre así, entonces se enreda, se va a enredar. Pero la Escritura dice, los entendidos entenderán. ¿Correcto? Porque hay gente que entra, hermano, y lo capta y lo cree y lo ve, pero rápido. Hay gente que entra, ve estas cosas y, hermano, esto está clarito.
Y se encienden y comienzan a ver aquí, ve allá, ve allá. Así me pasó con un hermano. Hoy él vino una vez para acá, para Maturín. Y aquí vimos algunas cosas y yo le mostré al hermano. Oye, él estaba sorprendido. Vinieron dos hermanos. Ese hermano, él estaba sorprendido. Él, oye hermano, pero ¿cómo? No, yo no entiendo eso. ¿Cómo es esto? Y los dos estaban muy impactados, viendo la manifestación de lo que fue esa columna de fuego, de lo que fue el cumplimiento de todas esas cosas, de la novia y la iglesia y todo eso. Él estaba maravillado y él todavía estaba dudando y decía, no hermano, no, eso no. Y yo, bueno hermano, ahí está, yo no sé, yo lo que puedo decirles es esto. Ellos se fueron. Uno de ellos, bueno, no creyó eso y él siguió lo suyo. Pero el otro hermano, entonces me pidió que yo viajara para allá, para su tierra. Y yo fui. Hermano, cuando yo llegué allá, yo llegué como a las 9 de la noche, llegamos del viaje. Y nos encerramos en un cuarto. Yo no hablé. De ese tiempo, que fueron como 6 meses que él se fue de aquí, con todo ese montón de dudas, y yo unas 3, 4, 5 escrituras que yo le di, que él se empezó a ver eso y él se estaba impactado, él decía que no podía hacer, que eso. Él se fue. De ahí no hablamos más. Cuando llego allá, que nos encerramos, mire, ese hermano desde las 9 de la noche como hasta las 3 de la mañana estuvimos hablando. Bueno, estuvo él hablando porque yo no hablé, él empezó a predicarme, hermano, ve aquí, esto está aquí, esto está allá, esto está allá, esto está allá, hermano, ese cuadro se le abrió completamente. Tremendo que ese hermano estaba pero encendido, viendo las cosas y lo buscaba aquí, lo buscaba allá, cosas que yo, bueno, a mí me ayudó porque yo vi cosas allí que no había visto. Él ya las había visto. Y así es como funciona esto. ¿Ves? Entonces Pablo dice, dejando atrás, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces Hebreos 6, verso 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Eso es lo que está pasando. Cuando usted presenta esta realidad, probando que era el mismo Jesús, el mismo Señor, viniendo allí, y la persona lo llama espíritu serpiente, doctrina serpiente, hermano, eso es exponer al Señor a vituperio. Si hay un espíritu que trató de pervertir eso, pero es una realidad, y es la que el profeta dijo, cuando aquel hombre en el mensaje develando a Dios, o el poderoso Dios develado ante nosotros, aquel hombre se acercó y le dijo, hermano Branham, pero esta gente lo está haciendo usted un Dios. Y él le dijo, bueno, ¿no está eso fuera? ¿Está muy lejos eso de la verdad? Porque el Señor dijo que los profetas eran dioses. Sí, pero es que usted está tomando el lugar de Dios. Y él dijo, bueno, eso es precisamente lo que es. Eso fue lo que él prometió. Dios en carne, Dios en piel. ¿Dónde se cumple eso? ¿Dónde se cumple que Dios tuvo piel? Y que la esposa es carne de su carne y hueso de sus huesos. ¿Dónde se cumple eso? Tiene que tener un cumplimiento. Ahora, cuando Natanael lo vio, él lo reconoció.
cuando vio el discernimiento. ¿Podremos reconocerlo nosotros hoy? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Porque los que recayeron no vuelven otra vez, sino que crucifican de nuevo al Hijo de Dios. Dice el verso 7, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada, juicio. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Gloria a Dios. Así que él dijo, el apóstol Pablo pues habló de estas cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Y después de la salvación, hermano, ¿qué es lo que hay? Después que usted sabe que es salvo, ¿a dónde es que entra? Al reino de los cielos. ¿Correcto? Mientras la persona está batallando por la salvación, pero llega un momento que usted reconoce que usted es salvo. Que no hay nada que lo pueda sacar de allí. Nada lo va a sacar de eso. Usted es salvo. Y cuando usted llega a esa certeza, usted reconoce esa realidad, usted lo que hace es entrar a un reino, el reino de los cielos. Y Jesús le dijo a los fariseos y a los escribas, el reino de los cielos entre vosotros está. Así que Dios prometió un reino que no tiene fin. ¿Para quién? Para el Hijo de David. Y recuerde, Él viene 3 veces, en 3 nombres. Él vino como el Hijo del Hombre, el profeta. Luego vino como el Hijo de Dios, el Evangelio de las edades. El Evangelio de las edades. Y luego Él viene como el Hijo de David, Rey de reyes, Señor de señores. Hijo del hombre, Hijo de Dios, Hijo de David. Primera, segunda, tercera venida. 3 veces. Y nosotros estamos en su tercera venida. ¿Eh? El Rey de reyes, el Hijo de David, ya no el Hijo de Dios. Porque ese fue el Evangelio que Pablo dijo, dejando ya los rudimentos del Evangelio, de la doctrina de Cristo. El Hijo de Dios. Pero es el mismo Espíritu, es el mismo Dios. No son 3 reyes, no son 3 dioses. Es el mismo, solo que Él vino como profeta, un Hijo del hombre, vino como el Evangelio en las edades, vino como el Hijo de Dios y vino por su novia. Como el Hijo del hombre, Él vino para redimir a la novia. Como el Hijo de Dios, Él vino a buscar a su novia, como ladrón en la noche. Pero como Hijo de David, Él viene con su novia, en su novia. Amén. Y viene para establecer el reino. ¿Y dónde es que ese reino es establecido? En el corazón de sus hijos. El reino de los cielos entre vosotros está. Oh, hermanos, tengo que parar aquí, mis hermanos. Quisiera continuar, pero el tiempo ya es avanzado. Y todavía me quedan varias páginas aquí. Pero creo que hemos sido bendecidos en esta mañana, ¿verdad? ¿Cuántos han aprendido algo hoy? Este tema continúa, hermano. Sigue adelante. Porque en medio de este juicio que está cayendo en el mundo, porque eso es lo que está determinado para el mundo, juicio. Juicio, plaga, terremotos, lo veremos ya más adelante cuando vamos viendo cómo las trompetas se van desarrollando. Pero
juicio, terremotos, pestilencias, guerra, miseria, hambre, desigualdad, todo eso es para el mundo. Las naciones cayendo, las almas desfalleciendo, los corazones desfalleciendo, la gente no sabe en quién confiar. Si confían en los políticos, un desastre. Si confían en la economía, un desastre. Si confían en este, en aquel, en el otro. ¿En quién confiamos entonces? Si todo está torcido, ¿verdad? Todo está torcido. Como dice el dicho, pues el mundo al revés. Lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces ahora resulta que por usted hacer lo correcto, entonces usted es el malo. ¿Ve? Como le pasó a una señora, años trabajando en un departamento gubernamental, resulta que hubo allí un chanchullo, una cosa terrible entre los... Y ella fue y no le pareció correcto eso, pues, y fue y lo denunció. Mire, está pasando esto está errado. Se hizo una investigación, y entonces a quien despidieron fue a la señora que hizo la denuncia. La despidieron y casi que la mandan presa. Entonces, bueno, ella se defendió y lo que hicieron fue jubilarla. Vamos a jubilarte. Es un peligro que usted haga lo correcto. Es un peligro que usted tenga la razón. Usted se puede meter en un problema. Si hace lo correcto, se mete en un problema. Y más si tiene la razón. Si tiene la razón, más aún todavía. Más peligroso. Usted puede tener consecuencias muy tremendas si usted es honesto, es veraz. Cuidado. Lo van a perseguir, lo van a encarcelar. Pero bueno, eso es lo que está en el mundo. Pero, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que en medio de ese juicio, en medio de todas esas plagas, que eso lo dijo Jesús que iba a ocurrir. Lo dijo Jesús, lo dijo Juan en los sellos. ¿Ve? Que eso iba a ocurrir. Y cuando eso está ocurriendo, los hijos de Israel iban a ser sellados, recogidos en el alfolí. Iban a ser llamados y traídos a su reino. Así que para nosotros estamos como Egipto cuando el ángel de la muerte vino a Egipto y cayó sobre Egipto y comenzó a matar. En Israel había luz y ellos estaban bajo la cobertura de la sangre en el dintel, y la sangre era por señal, y la muerte pasó de ellos, y ellos estaban allí con el cordero, comiendo del cordero. Allí es que estamos nosotros enfocados hoy, cuando el mundo está entrando en el ángel de la muerte, ya ha bajado y ha descendido para destruir todo ese sistema. Nosotros estamos resguardados en la habitación con el cordero, comiendo de ese cordero. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso está en nosotros. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. ¿Están contentos hoy en esta mañana? ¿Cuántos están agradecidos a Dios? Que Dios les bendiga. Vamos a estar de pie para orar y luego ser despedidos hasta el próximo domingo, Dios mediante, que estaremos nuevamente aquí para adorar y servirle al Señor. Oremos a Dios. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias por estas cosas maravillosas, Señor, que tú has probado ser ciertas. Tú las traíste en medio de las naciones, Señor. Oh, has traído la revelación correcta, vindicada de tus promesas, Padre. Nosotros solamente la estamos mirando y gozándonos y regocijándonos en ella, Señor. Gracias, Padre. Bendice a estos hermanos, a este grupito de tus hijos que aman tu palabra. Bendice a todos aquellos que han de ver esta predicación por las vías del internet, Señor, y que tú
Padre, seas en ellos revelando lo correcto, lo verdadero, Señor. Oh, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Sé tú, Señor, tomando control de todas las cosas. Para gloria tuya lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Nuestro hermano Nectalí con ustedes para despedir el servicio. Hermano Nectalí. ¿Cuántos están esta mañana? Creo que cada vez la palabra expuesta aprendemos algo nuevo. Vamos a cantar. Gracias, Señor, por habernos ayudado. Gracias, Señor, habernos ayudado hasta aquí. Habernos ayudado hasta aquí.